Durante la primavera de 1943, dos aviadores españoles realizaban un vuelo de reconocimiento rutinario sobre los Pirineos cuando presenciaron algo que desafiaría toda lógica y razón. El capitán Javier Mendoza y el teniente Alfonso Ruiz volaban a baja altura cuando detectaron un convoy ferroviario que avanzaba por un valle remoto cerca de la frontera francesa. Lo extraordinario no era la presencia del tren en sí mismo, sino las circunstancias que lo rodeaban. El convoy se desplazaba por una vía férrea que, según todos los mapas militares, había sido destruida meses atrás durante un bombardeo aliado. La línea aparecía claramente marcada como inoperativa en sus documentos de navegación, y sin embargo, allí estaba, con el tren deslizándose sobre rieles que supuestamente no existían. Mendoza descendió para obtener una mejor vista del fenómeno. Desde su posición, podía distinguir la configuración característica de un tren militar alemán, con locomotoras blindadas y vagones cubiertos con lonas oscuras. El humo que emergía de las chimeneas era denso y negro, pero había algo perturbador en su apariencia, como si fuera más una sombra que vapor real. Ruiz, desde el asiento del copiloto, comenzó a documentar lo que veían. Anotó la hora exacta, las coordenadas aproximadas, y realizó varios bocetos rápidos de la formación del convoy. Ambos aviadores eran veteranos, con años de experiencia, hombres que habían visto combate y que no se asustaban fácilmente ante lo desconocido. El tren se movía a una velocidad constante, pero antinatural, sin las variaciones típicas que uno esperaría al atravesar un terreno montañoso. No había señales de frenado en las curvas pronunciadas, ni aceleración en los tramos rectos. Era como si el convoy estuviera siguiendo un guión invisible, ajeno completamente a las leyes físicas del ferrocarril. Mendoza intentó establecer contacto por radio con su base para reportar el avistamiento. La estática que recibió como respuesta fue ensordecedora. Un rugido blanco que llenó sus auriculares y lo obligó a arrancarlos momentáneamente. Cuando volvió a intentarlo, minutos después, la comunicación funcionaba con normalidad, pero el tren había desaparecido de su vista. Decidieron seguir la ruta que el convoy había tomado, volando bajo entre las montañas, para no perder el rastro. El valle se estrechaba cada vez más, y las paredes rocosas se elevaban amenazadoramente a ambos lados de la aeronave. Era un vuelo peligroso, pero ambos hombres sentían una compulsión inexplicable de continuar la persecución. Después de 15 minutos de búsqueda, encontraron nuevamente el tren. Esta vez estaba detenido en lo que parecía ser una estación abandonada. Los edificios circundantes mostraban signos evidentes de abandono prolongado, con ventanas rotas y estructuras parcialmente colapsadas. Sin embargo, el tren permanecía en perfecto estado, como si acabara de salir de una fábrica. Ruiz observó algo que le heló la sangre. No había ninguna tripulación visible en todo el convoy. Los vagones permanecían completamente cerrados, y no se detectaba movimiento alguno alrededor de la formación. Era como contemplar un decorado teatral, esperando actores que nunca llegarían. Mendoza decidió realizar un segundo pasaje a menor altura, para fotografiar el convoy, con la cámara de reconocimiento montada en la aeronave. Mientras ejecutaba la maniobra, ambos sintieron una sensación de frío intenso, que penetraba incluso a través de sus uniformes de vuelo forrados. La temperatura dentro de la cabina parecía haber descendido varios grados en cuestión de segundos. Las agujas de los instrumentos de navegación comenzaron a comportarse erráticamente. La brújula giraba sin control, y el altímetro marcaba lecturas imposibles que variaban cientos de metros en segundos. Mendoza tuvo que confiar únicamente en sus referencias visuales para mantener el avión estable. Fue entonces cuando vieron las figuras, siluetas oscuras que parecían moverse entre los vagones del tren, aunque su apariencia era borrosa e indistinta. No tenían la solidez de personas reales, sino más bien la calidad etérea de sombras proyectadas por una luz invisible. Se desplazaban con movimientos rígidos y mecánicos. Ruiz intentó contar cuántas figuras había, pero era imposible.
Aparecían y desaparecían constantemente, como si parpadearan dentro y fuera de la existencia. Algunas parecían cargar objetos pesados, otras simplemente permanecían inmóviles, mirando hacia el cielo, hacia el avión que lo sobrevolaba. El motor de la aeronave comenzó a toser y a perder potencia. Mendoza luchó con los controles mientras el aparato perdía altitud peligrosamente. Logró estabilizarlo justo a tiempo, ganando altura suficiente para evitar las rocas, pero la experiencia los había dejado a ambos cubiertos de sudor frío. Decidieron abandonar la persecución y regresar a la base. Mientras se alejaban, Ruiz miró hacia atrás una última vez. El tren había comenzado a moverse nuevamente, deslizándose silenciosamente por las vías hacia un túnel excavado en la montaña. En el momento en que la locomotora entró en la oscuridad del túnel, todo el convoy pareció desvanecerse, como humo dispersado por el viento. El vuelo de regreso transcurrió en un silencio tenso. Ambos aviadores sabían que lo que habían presenciado desafiaba cualquier explicación racional, pero también sabían que tenían el deber de reportarlo. La pregunta era cómo hacerlo sin poner en riesgo sus carreras y su credibilidad. Al aterrizar, se dirigieron inmediatamente a la oficina del comandante de la base. El oficial los recibió con su habitual seriedad militar, pero su expresión cambió cuando comenzaron a relatar su experiencia. Escuchó en silencio, sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un cuaderno de cuero gastado. Cuando terminaron su relato, el comandante permaneció callado durante varios minutos. Finalmente habló, y sus palabras fueron completamente inesperadas. Les informó que no eran los primeros en reportar avistamientos similares en esa región. Durante los últimos 6 meses, al menos, otros 3 pilotos habían descrito encuentros con lo que llamaban el tren fantasma. Los informes previos habían sido clasificados inmediatamente y archivados sin investigación adicional. Las autoridades superiores consideraban que estos avistamientos eran el resultado de fatiga de combate, alucinaciones provocadas por la altitud o simplemente confusiones con convoyes reales que operaban en la región. Sin embargo, el comandante les confió que él personalmente creía que había algo más detrás de estos reportes. Demasiados pilotos experimentados y confiables habían visto algo inexplicable en ese valle específico. Había comenzado su propia investigación discreta, recopilando testimonios y buscando patrones. Según su investigación, todos los avistamientos ocurrían aproximadamente en las mismas coordenadas, siempre durante las horas de luz diurna y frecuentemente cuando las condiciones meteorológicas eran claras. Nunca se habían reportado avistamientos nocturnos del tren fantasma, lo cual era particularmente extraño, considerando que los trenes militares nazis preferían moverse bajo la cobertura de la oscuridad. El comandante también había descubierto algo inquietante en los archivos históricos locales. Durante la Primera Guerra Mundial, un tren militar francés había desaparecido misteriosamente en esa misma región. El convoy transportaba municiones y soldados, pero nunca llegó a su destino. Las búsquedas exhaustivas no encontraron rastro del tren, ni de sus ocupantes. Más perturbador aún, era un registro aún más antiguo, de finales del siglo XIX. Un tren de pasajeros había atravesado un túnel en esas montañas, y simplemente nunca emergió del otro lado. Los equipos de rescate que entraron al túnel lo encontraron completamente vacío, sin señales de descarrilamiento, ni evidencia de dónde pudo haber ido el tren. Mendoza y Ruiz escuchaban fascinados y aterrorizados a partes iguales. Lo que habían considerado un incidente aislado parecía ser parte de un patrón mucho más amplio y antiguo. El valle tenía una historia de desapariciones y apariciones que se remontaba a décadas, quizás incluso siglos. El comandante les pidió que mantuvieran absoluto silencio sobre su experiencia. Les explicó que los altos mandos no tolerarían historias que pudieran sembrar superstición entre las tropas. En tiempos de guerra, la moral era tan importante como las municiones, y las historias de trenes fantasma definitivamente no contribuían a mantenerla alta. Les entregó copias de los otros informes clasificados
para que pudieran compararlos con su propia experiencia. Los testimonios eran asombrosamente similares. Todos describían un tren militar alemán moviéndose por vías inexistentes, la pérdida de comunicaciones por radio, el mal funcionamiento de los instrumentos de navegación y las figuras sombrías que parecían tripular el convoy. Uno de los informes mencionaba algo que Mendoza y Ruiz no habían visto, pero que les resultó especialmente escalofriante. El piloto que lo escribió juraba haber visto números pintados en los costados de los vagones, pero cuando intentó leerlos, las cifras parecían cambiar y reorganizarse constantemente, como si no pudieran decidir qué números deberían ser. Durante las siguientes semanas, Mendoza se obsesionó con el incidente. Comenzó a investigar por su cuenta, visitando bibliotecas locales y hablando con ancianos de los pueblos cercanos a las montañas. Las historias que escuchó eran variadas, pero compartían un tema. Común en ese valle, era un lugar de paso entre mundos, una zona donde el velo entre la realidad y algo más allá se volvía peligrosamente delgado. Un viejo pastor le contó sobre ocasiones en las que había escuchado el silbato de un tren en las montañas, pero cuando intentaba localizar la fuente del sonido, simplemente se desvanecía. Otros mencionaban luces extrañas que se movían por el valle durante la noche, siguiendo el trazado de las antiguas vías férreas abandonadas. Una mujer anciana que había vivido toda su vida al pie de las montañas le habló de su padre, un ingeniero ferroviario que había trabajado en la construcción de las líneas originales a principios de siglo. El hombre había muerto en un accidente durante la construcción, aplastado cuando un túnel colapsó repentinamente. Su cuerpo nunca fue recuperado. Antes de morir, el ingeniero había escrito cartas a su familia describiendo sueños perturbadores que había comenzado a tener. En ellos, veía trenes llenos de almas perdidas, viajando eternamente por túneles infinitos, buscando una salida que nunca encontrarían. Había dibujado mapas detallados de una red ferroviaria que existía en una dimensión paralela, superpuesta sobre la realidad, pero invisible para la mayoría. Mendoza comenzó a preguntarse si de alguna manera su avión había cruzado momentáneamente hacia esa otra dimensión durante su vuelo. Quizás las condiciones atmosféricas específicas, combinadas con el campo magnético peculiar de las montañas, habían creado una ventana temporal hacia ese otro lugar. Ruiz, por su parte, se había vuelto cada vez más retraído. Tenía pesadillas recurrentes en las que el tren fantasma lo perseguía, sus vagones abriéndose para revelar cargamentos imposibles de huesos y sombras. Se despertaba gritando, con la imagen de esas figuras espectrales grabada en su mente. Un mes después del incidente, el comandante los llamó nuevamente a su oficina. Tenía noticias perturbadoras. Un equipo de reconocimiento terrestre había sido enviado al valle para investigar las coordenadas donde habían reportado ver el tren. Lo que encontraron desafiaba toda explicación. Las vías férreas, que supuestamente habían sido destruidas, estaban, efectivamente, en ruina, exactamente como indicaban los informes de inteligencia. Sin embargo, en el suelo alrededor de los rieles destruidos, el equipo encontró marcas frescas de ruedas de tren. Las marcas eran recientes, definitivamente posteriores a la destrucción de las vías, pero no había manera física de que un tren pudiera haberlas dejado allí. Más inquietante aún, encontraron una gorra militar alemana en el andén de la estación abandonada. La gorra estaba en perfectas condiciones, como si hubiera sido dejada allí recientemente. Sin embargo, cuando la examinaron más de cerca, descubrieron que estaba hecha de materiales que no se habían utilizado en uniformes desde la Primera Guerra Mundial. El equipo también reportó sensaciones de malestar intenso mientras estaban en la estación. Varios miembros del grupo experimentaron náuseas repentinas y desorientación. Sus brújulas giraban erráticamente y sus relojes se adelantaban o atrasaban sin razón aparente. Uno de los soldados juró haber visto una figura oscura observándolos desde una ventana del edificio de la estación. Pero cuando fueron a investigar, el edificio estaba completamente vacío. El comandante decidió entonces tomar una decisión
radical. Ordenó que toda el área fuera declarada zona prohibida para operaciones aéreas. Ningún piloto debería volar sobre ese valle específico, a menos que fuera absolutamente necesario. Y si lo hacían, debían mantener una altitud mínima que hiciera imposible observar detalles en el suelo. La decisión no se tomó oficialmente debido a los avistamientos del tren fantasma. Por supuesto, el pretexto oficial era que las corrientes de aire en ese valle particular hacían que el vuelo bajo fuera peligroso. Era una explicación creíble que nadie cuestionaría. Pero todos los involucrados conocían la verdadera razón. Mendoza y Ruiz continuaron volando durante el resto de la guerra, pero ninguno de los dos volvió a acercarse a ese valle. Sin embargo, ambos admitieron en privado que a veces, cuando volaban cerca de la zona prohibida, sentían una extraña atracción, como si algo los llamara de regreso. Era una sensación que tenían que resistir conscientemente. Años después de que terminara la guerra, Mendoza finalmente decidió intentar una última investigación del fenómeno. Ya retirado del servicio militar, reunió a un pequeño grupo de investigadores interesados en fenómenos paranormales y organizó una expedición al valle. Ruiz se negó a acompañarlo, alegando que algunos misterios era mejor dejarlos sin resolver. La expedición duró 3 días. Acamparon cerca de la antigua estación ferroviaria y realizaron observaciones continuas. No vieron el tren fantasma, pero experimentaron varios fenómenos extraños. Grabadoras de audio captaron sonidos de silbatos de tren y ruedas sobre rieles, aunque no había ningún tren visible. Las cámaras fotográficas revelaron extrañas anomalías en las imágenes, sombras que parecían moverse independientemente de cualquier fuente de luz. La última noche de la expedición, Mendoza estaba solo montando guardia cuando escuchó el inconfundible sonido de un tren acercándose. El ruido era claro e inequívoco en el traqueteo de ruedas sobre rieles, el silbato distante, el rugido de una locomotora de vapor. Levantó la vista y allí estaba nuevamente el tren fantasma, deslizándose silenciosamente por vías que no existían. Esta vez no sintió miedo, sino una extraña sensación de paz. Observó mientras el tren pasaba lentamente frente a él. Las figuras sombrías estaban allí nuevamente, pero ahora parecían menos amenazantes. Una de ellas, parada en la plataforma del último vagón, levantó lo que parecía ser una mano en un gesto de saludo o despedida antes de que el tren se desvaneciera en la oscuridad. Mendoza nunca habló públicamente sobre sus experiencias con el tren fantasma. Escribió un relato detallado de todo lo que había visto y experimentado, pero lo selló en un sobre con instrucciones de que no fuera abierto hasta 50 años después de su muerte. Murió en 1987, llevándose sus secretos a la tumba. El sobre fue finalmente abierto por su nieto en el año 2037. El relato que contenía causó sensación en los círculos de investigadores de fenómenos paranormales. Inspiró nuevas expediciones al valle, aunque ninguna logró avistar el tren fantasma. Algunos especulan que el fenómeno ha cesado, que fuera lo que fuera que causaba las apariciones, finalmente se disipó. Otros creen que el tren todavía está allí, deslizándose eternamente por sus vías imposibles, visible solo para aquellos que están destinados a verlo. Los archivos militares que documentan los avistamientos permanecen clasificados hasta el día de hoy, aunque su existencia es un secreto a voces entre los historiadores militares especializados en la Segunda Guerra Mundial. El valle permanece como una zona de interés para investigadores de lo paranormal, ufólogos y entusiastas de los misterios sin resolver. Las autoridades locales han capitalizado discretamente el misterio, promoviendo turismo hacia la región, con historias sobre el legendario tren fantasma. Sin embargo, toman precauciones para mantener a los visitantes alejados de ciertas áreas específicas del valle, áreas donde los fenómenos extraños siguen reportándose ocasionalmente. Los instrumentos de medición modernos han detectado anomalías magnéticas y gravitacionales en puntos específicos del valle, aunque los científicos
no han logrado explicar satisfactoriamente su origen. Algunos proponen que depósitos minerales inusuales en las montañas crean campos electromagnéticos que pueden causar alucinaciones. Otros sugieren que el área es un punto focal de energías que aún no comprendemos. Lo que permanece indiscutible es que Mendoza y Ruiz vieron algo ese día de primavera, en 1943, algo que los marcó para siempre y que desafió todo lo que creían saber sobre la realidad. Su experiencia se suma a un largo catálogo de encuentros inexplicables que continúan intrigando y desconcertando a quienes se atreven a investigarlos.